Nunca en la historia de la ciencia de la nutrición y de la salud un compuesto ha sido tan demonizado y maltratado como el colesterol. Sabiendo cómo se las gasta la industria de la farmacia y el objetivo real de sus dueños, la hermandad babilónica, no es de extrañar que quieran reducir la presencia de esta molécula, más vital de lo que jamás le contarán, de su organismo, pues un bajo nivel de la misma, conlleva no solo numerosas e importantes enfermedades, sino que puede llevarle incluso a la muerte. Eso sí, mientras tanto, para reducir su índice de colesterol, y por tanto su salud, le venderán alimentos, medicamento, y recetarán y expenderán, previo pago por caja, unos estupendos y lentos venenos llamados estatinas, que le acarrearán otra serie de enfermedades, para las cuales por supuesto, tienen otra larga serie de medicamentos, que le invitarán a comprar por su bien. ¿Qué es el colesterol? Colesterol es un término que tiene tres partes que son originarias del griego, chole que significa bilis, esterreos que alude a la condición de sólido y el sufijo ol, indicativo de que tiene la característica de un alcohol. Es un alcohol monoatómico, es decir con un solo grupo alcohol, o, en la posición sostenido 3. Está ampliamente distribuido en diversos órganos y tejidos de los organismos animales. Se trata de una sustancia blanca, sólida, cristalina e insoluble en agua. La estructura arriba señalada es lo que se conoce como colesterol libre, centilitros, o colesterol no esterificado, CNE. Como este nombre indica, el centilitros o CNE es la molécula de colesterol con un grupo alcohólico, o, en el carbono 3, cada número de la molécula representa un átomo de carbono. El grupo del carbono 3 puede ser sustituido, químicamente, por otros compuestos químicos, en cuyo caso se tiene una molécula de colesterol esterificada, C. El colesterol libre es la forma activa del colesterol en el cuerpo humano. Es una molécula presente solamente en los animales, por lo tanto es un zooesterol que lo diferencia de otros compuestos similares que se han popularizado recientemente llamados fitoesteroles. Los fitoesteroles son de origen vegetal y estos no son bien absorbidos por el tracto gastrointestinal, a pesar de ser químicamente casi iguales que el colesterol, por lo que su acción hipocolesterolémica se limita al intestino, en donde se inhibe la absorción del colesterol tanto endógeno como exógeno. La ausencia de colesterol en el ser humano, en un desorden genético llamado Ehlers-Danlos síndrome de Smith-Lemio-Pitts, ocasiona múltiples problemas tales como autismo, retardo mental, falta de musculatura, anomalías de la cara, las extremidades, riñones, aparato genital, cerebro y otros órganos, retraso del crecimiento y dificultades para la alimentación, aborto espontáneo, fracaso global de órganos e insuficiencia cardíaca. El colesterol es absolutamente necesario para nuestra existencia. El colesterol protege la piel y evita su deshidratación, confiere elasticidad a los glóbulos rojos, es esencial en el desarrollo cerebral del recién nacido, es un precursor de la síntesis de vitaminas y diversas hormonas esteroideas, entre ellas las hormonas sexuales masculinas y femeninas, regulación de los ciclos vitales, formación de músculo y hueso, sueño, de la aldosterona, regula el metabolismo mineral, del cortisol, resistencia al estrés, metabolismo de la glucosa. Es la fuente de donde proceden los ácidos biliares, constituyentes de la bilis, prodigioso humor vital reconocido desde los tiempos hipocráticos, sin el cual la vida sería simplemente imposible, regulan la digestión de grasas y la deposición. Es la base para la síntesis de esa portentosa vitamina que es el colecalciferol o vitamina D3, de la actividad mitocondrial, de la energía celular, antialérgico. Aumenta la coagulabilidad, hemostático, es la base del rendimiento psicofísico, protege frente al cáncer e infecciones. Además, el colesterol es uno de los pilares para la síntesis de la membrana celular. Todas las células de nuestro organismo poseen una membrana celular, una capa doble de lípidos, que contiene a todos los orgánulos de la célula y que le permite la comunicación e interacción con otras células. Está presente particularmente en el sistema nervioso, está involucrado en la creación de sinapsis neuronales, contribuyendo a mantener la delicada homeostasis entre el medio interno celular y su entorno.
Estos pocos ejemplos son suficientes para sostener que no podría entenderse la vida misma sin conferir al colesterol el lugar de primacía que se merece en el concierto de las moléculas biológicas. ¿Cómo es posible que se haya inducido a que la gente piense que el colesterol es malo? Sin embargo, la realidad es que el colesterol ha sido satanizado por los interesados en convertirle a la luz de la opinión de la gente en una especie de compuesto maligno, diabólico, responsable de graves dolencias que afectan a la humanidad. Desde luego que no todos están del lado de la farmacia y entonces ha surgido una controversia que ya tiene larga data, pero son los menos y atacados constantemente. La polémica está centrada en la siguiente cuestión: el consumo de alimentos ricos en colesterol y el correlativo incremento de su concentración en la sangre, hipercolesterolemia, provocan aterosclerosis y conducen finalmente hacia el infarto cardíaco y el ataque cerebral. La controversia se agudizó con la publicación del libro Mitos del colesterol, del sueco Ulf Ranskov, editado en Estados Unidos en el año 2000, quien a lo largo de las 300 páginas de la obra dice que aquello de que el colesterol y los ácidos grasos saturados provocan aterosclerosis no es sino una falacia, y va más allá aún cuando afirma que los medicamentos que disminuyen el colesterol sanguíneo son un engaño, puesto que, en vez de prevenir el infarto cardíaco, más bien lo provocan. La naturaleza de la información que se difunde sobre el tema es como poco controversial y diversa, en cantidad y calidad. Abundan los artículos e informes de estudios financiados por las empresas farmacéuticas que producen medicamentos para combatir la hipercolesterolemia y escasean aquellos provenientes de instituciones independientes. Con relativa frecuencia la información está parcializada a favor de los intereses de los animadores del conflicto. En tal escenario es natural que preguntarse: ¿qué mismo hay de cierto y de falso con el colesterol? ¿De dónde proviene el colesterol que tenemos en el organismo? Gran parte de lo que a continuación será expuesto puede parecer muy técnico y complicado de entender, pero es más fácil de lo que parece y necesario para entender cómo funciona nuestro cuerpo y el porqué de la no relación del colesterol alto con los ateromas que provocan la obstrucción de los vasos sanguíneos principales del corazón o en el cerebro. El colesterol proviene de dos fuentes: A, exógena, de los alimentos que ingerimos, 25-30% aprox, B, endógena, de la síntesis que tiene lugar en algunos órganos y tejidos de nuestro cuerpo, 70-75% aprox, el origen alimentario o exógeno. El hígado, los riñones, los camarones y la carne son alimentos ricos en colesterol. La yema de huevo ocupa un lugar intermedio entre los cuatro. En los extremos están los sesos, que contienen 8 veces más colesterol que los huevos, y la leche, que lo contiene unas 8 veces menos. El colesterol de los alimentos es colesterol esterificado con ácidos grasos. Una vez ingerido, el éster de colesterol llega hasta el intestino delgado, donde una enzima del páncreas, la colesterol esterasa, separa por hidrólisis al colesterol del ácido graso. El colesterol libre difunde a través de la membrana de las células de la mucosa intestinal y una vez dentro de estas es reesterificado. En estas condiciones pasa a formar parte de los kilomicrones, unas partículas muy densas formadas de proteína, colesterol ésteres y otros lípidos como los triglicéridos. Los kilomicrones por vía linfática llegan a la circulación general y por esta a los distintos órganos y tejidos del cuerpo. El tamaño del kilomicrón va disminuyendo hasta que al cabo de unas 14 horas no quedan de él sino unos remanentes de kilomicrón que son captados por el hígado, cuyas células tienen receptores específicos. De esta manera el colesterol de la alimentación es incorporado a las células hepáticas. El origen endógeno del colesterol: el colesterol no solamente proviene de los alimentos. También es sintetizado en el hígado, suprarrenales, piel, mucosa intestinal, testículos y aorta. La síntesis endógena tiene lugar principalmente en el hígado, donde ocurre a una velocidad de 5x10-16 moléculas de colesterol por segundo, unos 1000 miligramos al día. La fuente del colesterol endógeno es el ácido acético proveniente de la acetilcoenzima A, acetil-CoA. Acetil-CoA es el producto de la oxidación de las grasas, carbohidratos y de algunas proteínas. Por lo tanto, virtualmente todos los macronutrientes son precursores potenciales de la síntesis del colesterol.
Entonces, sin temor a equivocarse, hay que admitir que un aumento de carbohidratos en la alimentación incrementa la síntesis de colesterol a partir de acetil-CoA. Esquemáticamente, la síntesis del colesterol endógeno ocurre de la siguiente manera: 1-3 moléculas de acetil-CoA se acoplan para dar lugar a un compuesto llamado hidroximetilglutarilcoenzima 2. Este compuesto, con la intervención de la enzima hidroximetilglutarilcoa reductasa, HMG-CoA reductasa, da lugar a ácido mevalónico. 3. El ácido mevalónico, o mevalonato, en sucesivas reacciones se transforma en farnesil, que es el precursor de la molécula conocida como escualeno. El farnesil tiene también un papel protagónico en la síntesis de la coenzima Q, como se verá más adelante. 4. El escualeno se convierte en un esterol cíclico, el lanosterol, que finalmente da origen al colesterol. Importante, el colesterol, tanto exógeno como endógeno, tiene la capacidad de inhibir a la enzima HMG-CoA reductasa, impidiendo de esta manera la transformación del hidroximetilglutarilcoenzima en ácido mevalónico. Se trata de una autorregulación metabólica de la síntesis de colesterol que ocurre habitualmente en nuestro organismo. Es parte del funcionamiento normal del cuerpo humano. El transporte del colesterol, tanto el colesterol que llegó al hígado proveniente de los alimentos como el que se sintetizó en los hepatocitos, pasa a la sangre para ser conducido hacia los órganos y sistemas del organismo donde se lo requiere. Pero como es un compuesto que no tiene afinidad por las soluciones acuosas, para ser transportado por la corriente sanguínea, se asocia a proteínas que le sirven de vehículo, formando los compuestos llamados lipoproteínas, de los cuales los más conocidos son VLDL, Very Low Density Lipoproteins, o lipoproteínas de muy baja densidad, LDL, Low Density Lipoproteins, o lipoproteínas de baja densidad, y HDL, High Density Lipoproteins, o lipoproteínas de alta densidad. Según se observa, las proteínas transportadoras no acarrean solamente colesterol sino otros lípidos. El colesterol bueno y el colesterol malo, las VLDL, conteniendo triglicéridos y colesterol, salen del hígado hacia la circulación general, descargan los ácidos grasos en el endotelio de los lechos capilares de los músculos y del tejido adiposo, proceso en que participa la enzima lipoproteína lipasa, y se transforman paulatinamente en otra lipoproteína, la LDL, que para entonces tiene una carga proporcionalmente muy alta de colesterol. La fracción proteica de LDL se identifica como B100. El colesterol de las LDL es captado por las células por un mecanismo de endocitosis mediado por un receptor específico para B100. Hay un mecanismo alternativo para la captación del colesterol que está a cargo de macrófagos. Cuando estos macrófagos están presentes en la íntima de las arterias en un número excesivo, forman células espumosas que contribuyen a la lesión aterosclerótica. Si la cantidad de colesterol provisto por las LDL es excesivo, se producen al menos dos fenómenos: A, la enzima ACAT, acil-CoA colesterol aciltransferasa, lo esterifica y forma oleatos y palmitatos de colesterol, y B, la síntesis de los receptores para LDL en las membranas es reprimida, con lo cual el colesterol no puede ser captado por las células y en consecuencia se incrementa la concentración de LDL en la sangre. Este incremento del colesterol de las LDL es el que se considera como el factor de riesgo para la formación de ateromas. Por esta razón se le llamó el colesterol malo. Ciertamente es uno de los factores, pero por otros motivos, ya que necesita de unas condiciones específicas para volverse malo, y es ahí donde reside el quid de la cuestión, como después veremos. En todo caso, la teoría del colesterol malo se descompone, se invalida, cuando se observó por parte de los investigadores que no todos tenemos las PARTI con acento agudo C o LASLDL del mismo tamaño. Que hay personas que las tienen grandes y otras pequeñas. Que quienes tienen LDL grandes, de tipo A, no exhiben sensibilidad especial a desarrollar ateromas, y que las personas que las tienen pequeñas, de tipo B, son especialmente sensibles. Hay personas inusitadamente sensibles al consumo de ácidos grasos saturados que responden con elevaciones notables de LDL, mientras que otras son resistentes y solo experimentan pequeñas elevaciones.
Se argumenta que las LDL pequeñas pueden atravesar más fácilmente los poros de las células para llegar a la subíntima de las arterias donde ocurre la oxidación de la LDL colesterol por los radicales libres, cuestión involucrada en el desarrollo de la placa ateromatosa. El hecho de que se reconozca que existen unas personas poco sensibles y otras hipersensibles, ubica la cuestión en el campo de la genética. Por oposición, el colesterol acarreado por las HDL ha sido denotado como el colesterol bueno. Sucede que las HDL salen del hígado hacia la circulación sanguínea y al pasar por las superficies celulares retiran el colesterol tanto de la sangre como de las células. Se trata de una reacción que esterifica el colesterol con la intervención de la enzima LCAT, lecitinacilcolesterol transferasa. Las HDL, originalmente pequeñas y discoides, se vuelven como globos al retirar el colesterol de las células, y así llegan al hígado donde hay un receptor específico para la fracción proteica de HDL. El colesterol esterificado es captado por el hígado y convertido en ácidos y sales biliares que se excretan con la bilis. Es decir, que el HDL incrementa su tamaño mientras circula por el torrente sanguíneo y elimina el tan preciado y necesario colesterol con el que las células mantienen su membrana. Se podría suponer que ese incremento de tamaño también podría obstruir las arterias si hay un exceso de LDL, convirtiéndose así el HDL realmente en el malo. Pero por esta función que es inherente a la fisiología humana, se le confirió extrañamente al colesterol de las HDL la característica de bueno. Lo único que realmente sucede es que se regulan entre unas y otras buscando siempre el equilibrio, lo que siempre hace nuestro sabio cuerpo. A mayor aporte nutricional, menor producción corporal. Por este mecanismo de autorregulación, el cuerpo mantiene el nivel en sangre necesario, independientemente del aporte nutricional. Ya en 1978 el profesor Hans Glatzel del Instituto Max Planck para la Alimentación, Alemania, afirmaba: el organismo trata de mantener un nivel individual de colesterol y es capaz de compensar en gran parte el efecto de una dieta para reducir o aumentar el colesterol. Llama la atención que al pasar de una dieta rica en grasas a una pobre, el nivel de colesterol primero baja en forma abrupta, luego sube lentamente durante semanas y meses, para finalmente ajustarse a valores similares al inicial. Es el momento de resumir y realizar las siguientes precisiones. A. La mayor parte del colesterol de la sangre, un 70% aproximadamente, es provisto por la síntesis endógena. B. Cuando la dieta es muy rica en colesterol, la síntesis se inhibe parcialmente, pero aún en tales condiciones el hígado sigue produciendo un 50% del total. C. Cuando la alimentación está virtualmente libre de colesterol, la biosíntesis ocurre a la máxima velocidad, pero no compensa lo que se obtiene de la dieta. D. El ayuno reduce marcadamente la actividad de la HMG-CoReductasa, con lo cual disminuye la síntesis de colesterol. Luego de la realimentación que sigue al ayuno, la actividad de la MG-CoReductasa aumenta considerablemente. E. Todo exceso es malo. Aterosclerosis. La aterosclerosis es una forma de arteriosclerosis en la cual se produce una proliferación de células musculares lisas y una acumulación de lípidos, sobre todo triglicéridos y colesterol, en las paredes de las arterias. Los triglicéridos, el colesterol y las células acumuladas originan una lesión que recibe el nombre de ateroma o placa aterosclerótica. Ateroma proviene del griego atere, papilla, y oma, tumor, y designa el depósito de lípidos, grasas. ¿Dónde, por qué, cuándo y cómo se producen? Las placas de ateroma se producen siempre en las arterias y en concreto en el endotelio, que es la zona más interna de la íntima arterial. La placa de ateroma puede causar el cierre total o parcial de las arterias causando una isquemia en ese punto concreto o desprendiéndose en forma de émbolo y bloqueando cualquier otra arteria del cuerpo que puede derivar, en su manifestación más crítica, en un infarto agudo de miocardio o un infarto cerebral. ¿Por qué se produce allí precisamente? Porque es la que soporta más penurias y mayor actividad de todas.
La suave y lisa capa del endotelio, que es parecida al teflón y de una célula de grosor, puede llegar a dañarse por varios motivos: elevada presión arterial, elevados niveles de azúcar en sangre y niveles de insulina, radicales libres, productos químicos, la leche de vaca, el procesado industrial llamado homogeneización. La leche se rompe en partículas más pequeñas y por ese proceso, una enzima, la santina oxidasa, puede pasar a través de la pared intestinal y llegar a circular por el torrente sanguíneo arañando sus paredes. El huevo y la leche en polvo, que se utiliza en un gran número de productos industriales, contienen oxicolesterol, colesterol oxidado, y lo más importante de todo, una mala dieta. Estos daños, solos o combinados, provocan una inflamación, es decir, una señal de alerta de micro roturas en el endotelio, y las encargadas de dar dicha señal son las citocinas. La presencia de citocinas atrae la presencia de un tipo de glóbulos blancos llamados monocitos, que se convierte finalmente en nuestros amigos los macrófagos, que engullen células muertas, basura celular y, como vimos anteriormente, colesterol, pero en este caso, oxidado, que es el más abundante en esta zona. Cuando la inflamación crónica está presente, los macrófagos siguen comiendo y pueden ponerse tan grandes que se parecen a la espuma y se denominan, como vimos, células espumosas. A medida que la inflamación continúa, los macrófagos siguen comiendo hasta que finalmente mueren, comiéndose a sí mismos, derramando en la pared arterial todo su contenido, y esto forma una veta adiposa amarilla en la arteria. Si la inflamación es calmada en parte, y esto ocurre sobre todo por el ácido omega 3, ya que las principales moléculas antiinflamatorias se fabrican a partir de este ácido graso poliinsaturado, el consumo de omega 3 en forma medicamentosa puede ser contraproducente, como veremos después. Sus arterias intentarán curarse a sí mismas, formando una fina capa fibrosa. Una fina capa fibrosa se denomina placa estable, y es mucho menos probable que se rompa que la placa inestable. La capa fibrosa está formada por tejido cicatricial y normalmente permanecerá estable mientras la inflamación esté controlada. Además de esto, hay buena evidencia de que al sofocar la inflamación crónica y modificar ciertos factores de riesgo, seremos capaces de estabilizar la placa y posteriormente revertir la aterosclerosis. En última instancia, si el proceso inflamatorio no es detenido, el propio sistema inmunitario de su cuerpo puede realmente matarle mediante mecanismos que implican la inflamación crónica. La inflamación crónica puede hacer que finalmente la capa fibrosa se rompa, de forma parecida a reventar una espinilla grande. El líquido adiposo rezumará de la placa e inmediatamente se adherirán plaquetas y se formará un coágulo de sangre. Cuando este coágulo de sangre bloquea el flujo de sangre, corta el paso de oxígeno y nutrientes y causa un ataque al corazón o un derrame cerebral, dependiendo de cuál sea la arteria en la que se produzca. Un medicamento anticoagulante disolverá el coágulo pero no disolverá la placa. Las placas no se acumulan en una o dos zonas sino en docenas de zonas y tan solo basta que se rompa una. El factor principal que permite que se produzcan dichas microroturas, debido al continuo ataque, arañazos de la santina oxidasa, la presencia del oxicolesterol industrial y que no cese la inflamación, lo cual lleva a la formación de la placa, es una mala dieta, en concreto por la constante necesidad o carencia de vitamina C, como lo lee. Investigadores de prestigio incuestionable como el Dr. Linus Pauling y su discípulo el Dr. Matthias Onrath descubrieron hace ya varias décadas que el colesterol, originalmente, no solo no es una enfermedad en sí misma, sino muy por el contrario, es el intento del organismo de corregir una amenaza mortal, el agrietamiento de las paredes arteriales, causado por carencias nutricionales crónicas. Puede observarse en la foto cómo el endotelio está dañado, agrietado. Claro que con el tiempo este intento desesperado de solución de nuestro organismo se transforma a su vez en otra amenaza, pero combatir el colesterol mediante fármacos, sin solucionar el problema original, el agrietamiento de las paredes arteriales, es a todas luces demencial, y los resultados están a la vista. La epidemia cardiovascular no para de crecer. Los problemas con la carencia de vitamina C son de sobra conocidos desde hace siglos debido al escorbuto, pero también entonces, hasta que la medicina oficial reconoció
100 años después de su conocimiento, gracias a los nativos americanos. Que el desangramiento interno de los marineros era causado por dicha carencia o ausencia, miles de ellos perecieron. Es como si, ante la amenaza de un gran incendio, el organismo enviara bomberos que, a la larga, causan grandes daños en la casa. No es la solución ideal, pero es obvio que no se soluciona el incendio combatiendo a los bomberos. En todo caso hay que prevenirlo o apagarlo con métodos mejores. Vitamina C y colesterol. Excepto en el hombre y ciertos primates, este problema de la vitamina C no se da en el resto de animales, ya que la fabrican ellos mismos en el hígado. Desde los años 60 se conoce que una deficiencia en el nivel de vitamina C produce una menor conversión de colesterol a bilis en el hígado, que a veces pueden producir piedras en la vesícula. También previene la oxidación del colesterol. Como es una vitamina hidrosoluble, se disuelve en agua, es prácticamente imposible intoxicarse y el exceso que puedas consumir se excretará en cuanto vayas al baño. Lo recomendable es que consumir un mínimo de 500 a 1000 miligramos de vitamina C diariamente. Pero está indicado tomar suplementos en el caso de tener una alimentación deficiente. Así puedes evitar que su médico quiera que entre en el circo del colesterol. Los alimentos que más vitamina C contienen no son precisamente los cítricos. Cantidades de vitamina C en alimentos. Detección de la inflamación. Como hemos observado, una inflamación crónica es indicativo de uno o varios desgarros en las arterias, y existe una forma no invasiva y rápida de detectarlo, que es, mediante un análisis de PCR. Los actuales análisis de LDL y colesterol total no son los mejores indicadores de si se producirá o no un ataque al corazón. Mediante un análisis de sangre que mide el nivel de proteína C reactiva, curioso que sea la C, se puede detectar la inflamación crónica que contribuye a las enfermedades de la arteria coronaria. La proteína C reactiva es un indicador y a la vez un promotor de la inflamación en el cuerpo. Elevados niveles crónicos de PCR en sangre son un indicativo de que usted tiene una inflamación sistémica. Mentiras y más mentiras. Las argumentaciones médicas se basan en literatura científica, que mucho dista de ser evidencia objetiva. El científico sueco Uffe Ranskov demostró en 1992 a través del Science Citation Index, un sistema computarizado que lleva estadística de la frecuencia con que un investigador es citado por sus colegas en publicaciones científicas, que los estudios demonizantes del colesterol se citaban 6 veces más que aquellos con una posición crítica. Estos últimos coincidían en que una reducción del colesterol sérico apenas influía sobre el número de infartos y no afectaba en absoluto la esperanza de vida. Otra trampa de los estudios está en la técnica de la media verdad. Por ejemplo, en el famoso estudio de Karelia del Norte, Finlandia, tras una fuerte campaña anticolesterol se mostraron menos muertes por infarto de miocardio. Pero nunca se dijo que en el distrito testigo de Kuopio, donde la población siguió con sus hábitos normales y con valores estables de colesterol, el número de muertes por problemas cardiovasculares bajó aún más que en Karelia del Norte. Otra media verdad se difundió en el estudio Helsinki, Finlandia, donde se testeó a 4000 personas con medicación anticolesterol. En ese grupo, 6 murieron de infarto de miocardio, mientras que en el grupo testigo sin medicación fallecieron por esa causa 8 pacientes. La conclusión del estudio muestra la reducción de mortandad por infarto. Sin embargo, estas investigaciones no consideran la mortandad total, sin discriminar la causa, que fue en 40% más de muertes por enfermedades no coronarias en el grupo de estudio que en el testigo. Tampoco se difunde lo que sucede con las personas que consumen fármacos reductores de lípidos. En las experiencias a gran escala se advierte mayor mortandad global por otras enfermedades, como cáncer o inflamación de páncreas. Animales sometidos a medicación anticolesterol desarrollaron tumores hepáticos. Descartadas las promocionadas investigaciones sobre animales por la sencilla razón que no reaccionan a la ingesta de colesterol como los seres humanos, ningún estudio sobre personas logró demostrar que un colesterol sérico elevado fuese causa de arteriosclerosis o infarto de miocardio. Ansel Keys, el inventor de la teoría, grasas arteriosclerosis infarto,
reconoció posteriormente que no se encontraron relaciones significativas entre la alimentación y el valor de colesterol en sangre, por un lado, y la aparición de enfermedades coronarias, por otro. Incluso el profesor Hans Kaunitz sostiene que un valor alto de colesterol sanguíneo sea un mecanismo protector contra el infarto de miocardio y por ello sea previsoramente elevado por el organismo. ¿Niveles peligrosos? Hay algo que se omite por motivos obvios y es que el nivel de colesterol aumenta y desciende a lo largo del día. Los niveles de colesterol también aumentan en invierno y disminuyen en verano. El colesterol aumenta después de una operación de cirugía, cuando hay una infección o estrés. Los niveles de colesterol aumentan durante y después de un ataque al corazón. Por otra parte están los baremos que varían al antojo de la farmacia. En milimoles por litro de sangre, hace 20 años, 7. Hace 10 años, 6.5 asterisco. Ahora, 5. Se propone, 2.5, asterisco, media en Gran Bretaña. Se considera peligroso un nivel de colesterol en sangre por encima de 240 mg/dl o 160 mg/dl de colesterol LDL, el colesterol malo. Ahora se pretende reducir el límite a 200. Igual la mayoría de la población estará enferma, y el 80-90% mayores de 40 años será susceptible de tratamiento. Esta es al menos la tercera vez que se baja el baremo. Pero no por ello dejarán de bombardearle con estas cosas para que reduzca el colesterol y por tanto su salud. Mientras tanto el negocio sigue en marcha y viento en popa, y por supuesto hay que aprovechar a los famosos, hay infinidad de ellos y a todos estos anuncios, lo mejor que se puede hacer, es hacerles caso omiso y si le apetece de vez en cuando reírse un poco que es muy sano. Fármacos, venenos, contra el colesterol como no podía ser de otra forma y al igual que con la farsa del VIH, el negocio de la farmacia comenzó recetando y vendiendo medicamentos que literalmente mataban a los pacientes. Pero con una notable pega, morían demasiado rápido y el tiempo medio de venta era muy corto para sus objetivos, matar a largo plazo y que usted pague por ello. Se detectó que el clofibrat aumentó la mortalidad general y la mortalidad por cáncer. Se interrumpió a los 4 años y se prohibió el tratamiento farmacológico de las hipercolesterolemias mediante la administración medicamentosa de los inhibidores de la HMG-CoReductasa es uno de los temas que provoca intensos debates. ¿Qué son las estatinas? Son medicamentos desarrollados por la industria farmacéutica para inhibir a la enzima MG-CoReductasa y por lo tanto disminuir la síntesis del colesterol, colesterogénesis hepática, y correlativamente la hipercolesterolemia. En la familia de las estatinas están la fluvastatina, lovastatina, pravastatina, simvastatina y otras que están en desarrollo por parte de las empresas. El Diccionario de Especialidades Farmacéuticas DEF, edición 29, Ecuador 10, señala que tales productos están indicados para reducir la hipercolesterolemia que no responde a la dieta, algunos indican además para la hipercolesterolemia familiar y otros añaden a sus indicaciones la prevención secundaria de eventos coronarios. Se señalan algunos efectos secundarios provocados por su administración, aluden a trastornos gastrointestinales, dolor abdominal, náusea, dispepsia, cefalea, mareo y trastornos del sistema musculoesquelético, miopatías, dolor del pecho no cardíaco, debilidad muscular generalizada. Aparte de lo señalado en el DEF, se han identificado otros problemas, aumento de los niveles de creatinquinasa, falla renal secundaria a rabdomiólisis, incremento de la actividad de las transminasas. Todas estas cuestiones condujeron a que autores como Davey Smith y Pekanen hablaran en 1992 de una moratoria en el uso de los medicamentos destinados a disminuir el colesterol sanguíneo. Las preocupaciones son razonables puesto que los efectos de mediano y largo plazo a consecuencia de la administración de las estatinas son todavía harto desconocidos aunque ya se tiene constancia oficial de lo siguiente. El estudio Expanded Clinical Evaluation of Lovastatin, Excel, admitió que el grupo que tomaba estatinas tenía más posibilidades de muerte 0.3%, Ranscope. De colesterol MITS. Washington DC.
Trends Publishing 2000, según el Departamento de Farmacología Clínica de la Universidad de Sheffield. El uso de estatinas puede asociarse a un aumento de la mortalidad en un 1% en el periodo de 10 años. BRJ Clean Pharmacol, 2001, 52, 439, 46. ¿Cómo funcionan las estatinas? Se requiere más investigación ya que el ácido mevalónico no es precursor del colesterol exclusivamente. De este metabolito se generan también las hormonas esteroideas, los ácidos biliares, la ubiquinona y otros compuestos esenciales, como se ha mostrado antes en esta exposición. Cabe aquí hacer referencia particular a la cuestión de la ubiquinona. Es un hecho cierto que la inhibición de la MCoA reductasa por las estatinas interfiere con la síntesis de colesterol, pero como también lo hace con la síntesis de sus precursores, entre ellos el farnesil, convendría poner atención especial a esta cuestión. El farnesil es un metabolito crucial en la vía metabólica que conduce a la formación de la coenzima Q10 o ubiquinona. La coenzima Q10 y la inhibición de su síntesis por las estatinas. La coenzima Q es una molécula ubicua, es decir, que está en todas partes. Y lo está porque desempeña un rol crucial en la producción de energía celular. Es un eslabón intermedio en la vía metabólica conocida como la cadena respiratoria. Situada entre las flavoproteínas y los citocromos, la coenzima Q10 es garantía de que electrones del hidrógeno, equivalentes reductores, sean transportados a lo largo de la cadena y de que se produzca el acoplamiento de ADP con P para formar ATP, la paradigmática molécula cuya síntesis es señal inequívoca de generación de energía celular. De manera que si las estatinas, al inhibir la síntesis de colesterol, afectan la síntesis de farnesil, cabe preguntarse: ¿qué repercusiones tendría este hecho en la producción de coenzima Q10 y por ende en la generación de energía celular? Médicos italianos descubrieron que la simvastatina reducía, en un 20%, los niveles de COP10 en sangre. J. Clean Lab Res, 1944, 24, 171-6. Médicos rusos obtuvieron resultados similares usando ceribastatina. Bulex Biolmed, 2002, 134, 39, 42. Doctores franceses lograron los mismos resultados. BRJ Clean Pharmacol, 1996, 42, 333-7. ¿Será que los dolores musculares, la debilidad muscular generalizada, los trastornos abdominales y otros efectos secundarios que sufren los pacientes que reciben estatinas pueden atribuirse a fenómenos asociados a deficiencia de energía, ATP, debido a alteraciones metabólicas que involucran a la coenzima Q10? También facilita la aparición de cáncer ya que las estatinas también eliminan un 25% de los antioxidantes. El 6 de enero de 1996 las empresas farmacéuticas que comercializaban medicamentos reductores del colesterol recibieron un duro golpe. Aquel día, The Journal of the American Medical Association publicó el siguiente artículo: Carcinogenicity of Cholesterol Lowering Drugs. Los doctores Thomas Neumann y Stephen Urey, de la Facultad de Medicina de San Francisco, de la Universidad de California, demostraron que la mayoría de los fármacos que están a la venta provocan cáncer en animales de experimentación que reciben la misma dosis que en la actualidad toman miles de personas. Los resultados presentados en este artículo eran tan alarmantes que los autores del mismo se hacían por razón la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que una institución reguladora, la Administración Sanitaria Federal, FDA, haya podido aprobar la venta de estos medicamentos a millones de personas? Volker y su equipo de investigadores de la Universidad de Texas en 1985, la lovastatina reducía hasta el 20% de la CoQ en la sangre de las ratas y un 10% de su tejido cardíaco. A menor nivel de esta enzima, peor es el infarto. Merck, simvastatina, ha solicitado una patente para añadir COP10. Un reconocimiento tácito del problema. El cardiólogo de Texas, Dr. Peter Lansjoen. En mis 17 años de práctica he visto un terrible incremento de insuficiencias cardíacas secundarias por el uso de estatinas. Yo lo llamo cardiomiopatía de la estatina. La revista médica Deutsches Ärzteblatt, Alemania, muestra que hay sectores científicos críticos, al concluir
Vemos con preocupación la creciente prescripción de reductores de lípidos. Sin lugar a dudas es la consecuencia de recomendaciones terapéuticas exageradas y no diferenciadas. Hasta la fecha no se ha probado en forma concluyente el beneficio de una reducción del colesterol. Ni con una dieta reductora del colesterol ni con reductores de lípidos se ha podido alcanzar una disminución de la mortalidad. El Baycol de Bayer se retiró del mercado en 2001 después de que 31 personas murieran de rabdomiólisis, una enfermedad que debilita los músculos y que la provoca el fármaco. Todas las estatinas pueden producir este efecto. Tampoco es de extrañar teniendo en cuenta que Bayer antiguamente recetaba esto a los niños. El matasanos que preside la Sociedad Cardiológica Británica, John Reckless, ha llegado a decir que las estatinas son tan buenas que se podrían añadir al agua potable. Dieta hipocolesterolémica, depresión, violencia y suicidio. Un estudio realizado por J.P. Kanen en Finlandia, demostró que los isleños finlandeses resultaron ser menos violentos que sus congéneres del continente, aunque unos y otros se habían sometido a dietas hipocolesterolémicas. Pero la dieta de los isleños era a base de pescado. En la misma línea, la baja incidencia de cardiopatía coronaria y trombosis entre los esquimales de Groenlandia despertó interés y encontraron que la alimentación tradicional de aquellos era asimismo a base de pescados y animales marinos como las ballenas y focas. ¿Qué sustancia contienen el pescado y los animales marinos que resulta ser un factor protector no solo frente a las alteraciones de la conducta, sino también frente a la enfermedad coronaria? La respuesta fue, los ácidos grasos omega. Ácidos grasos omega 3 y omega 6 son ácidos grasos con varios enlaces dobles en la cadena hidrocarbonada y que por lo mismo pertenecen al grupo de los poliinsaturados. Se llaman omega 3 y 6 porque el primer enlace doble está ubicado entre los carbonos sostenido S3 y 4, en los omegas 3, y entre los carbonos sostenido S6 y 7, en los omega 6. Los carbonos se enumeran desde el extremo de la cadena que contiene un grupo metilo, Ch3, conocido como carbono omega. El ácido linolénico, un omega 3, gráfico sostenido 18, tiene dos derivados, el EPA, eicosapentanoico, de 20 carbonos y el DA, docosahexanoico, de 22 carbonos. EPA y DA son ácidos grasos omega 3 que se encuentran en apreciables cuantías en el pescado. Los ácidos omega 6, linoleico de 18C y araquidónico de 20C, se encuentran en el maní. Veamos la cuestión relacionada con la depresión. Una adecuada relación, 1:1, entre las cuantías de omega 3 y 6 es esencial para modular las propiedades biofísicas y bioquímicas de las membranas celulares. Un cambio en la relación omega 3-omega 6, con predominio de estos últimos, provoca disrupción del delicado ordenamiento de las membranas neuronales comprometiendo la biosíntesis de neurotransmisores, la transducción, la captación de serotonina, la unión a nivel de receptores adrenérgicos y serotoninérgicos, la actividad de la monoaminooxidasa. Todos estos procesos están involucrados en la neurobiología de la depresión. De manera que la depresión y el suicidio no deben ser atribuidos a la disminución del colesterol sanguíneo, sino al desequilibrio en el balance metabólico de los ácidos grasos omega 3 y 6. Por otro lado, el efecto protector frente a la aterosclerosis que ejercitarían los omega 3 contenidos en importantes cuantías en las dietas a base de pescado, se explicaría porque estos ácidos tienen la capacidad de inhibir la síntesis del ácido araquidónico, el precursor de las prostaglandinas, tromboxanos y otros eicosanoides, y, en consecuencia, reducen la producción de tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor e inductor de agregación plaquetaria, e incrementan la producción de prostaglandina I3, una eficaz sustancia antiagregante plaquetaria. La vasoconstricción y la agregación de las plaquetas son otros factores involucrados en la formación de la placa ateromatosa y entonces, si los ácidos grasos omega 3 contribuyen a desactivarlos, lo lógico sería decir, pues adelante a consumir pescado. Pero, esto solo es beneficioso estando sanos y se reparan mediante nuestra amiga la vitamina C, los vasos dañados.
De otro modo no estaremos más poniendo una tirita, no resolviendo el problema, pues como vimos antes, el omega 3 es un antiinflamatorio y eso permite que pueda comenzar a formarse el tejido cicatricial, pero no lo mantiene estable, y además un exceso de omega 3 puede aumentar el riesgo de sangrado. Como casi en todos los excesos son malos. Cuando fracasa la regulación natural, por último, digamos que nuestro organismo tiene mecanismos eficientes para deshacerse del eventual colesterol excedente. Específicamente, el hígado se encarga de eliminar estos sobrantes, a través de la bilis que es transportada hacia los intestinos. Una función muy importante de la flora intestinal normal, es su capacidad para desdoblar y evacuar estos residuos biliares provenientes del hígado. Para que este proceso sea posible, es necesario el trabajo de ciertas bacterias intestinales que los digieren, desdoblan. Si esa población de bacterias no existe o es muy reducida, el colesterol permanece inalterado. Debido a ello, es rápidamente reabsorbido por la mucosa intestinal, retornando al flujo sanguíneo. O sea que un desorden en la flora intestinal hace que reintroduzcamos en nuestra sangre aquel colesterol excedente que debería haber abandonado naturalmente el organismo. Esto nos permite entender varias cosas: por qué hay vegetarianos con colesterol elevado, por qué son poco significativos los análisis y por qué es relativo el efecto de las medicaciones para el colesterol. Mucha gente gasta tiempo, dinero y esfuerzo en el inútil y obsesivo control del índice de colesterol, en lugar de atender las mínimas necesidades de la flora, que, gratuita y naturalmente, se ocuparía de ello, si estuviese en equilibrio. Si usted, un familiar, un conocido o un desconocido le han diagnosticado colesterol alto, le han puesto una dieta baja en colesterol o le han recetado estatinas y las está tomando, por favor difunda esta información, pues le será de gran ayuda.